¿Listo? ¿Ven la pantalla y me escuchan bien? Sí, Caro, se te escucha bien. Entonces, la charla del día de hoy es sobre diabetes mellitus. Mi nombre es Carolina Rincón, soy residente de tercer año de pediatría. Lo primero, pues, es que vamos a empezar a decir como las generalidades y la anatomía y fisiología para poder entender un poquito más la fisiopatología. Entonces, acá es importante decir que pues el páncreas es un órgano glandular que se encuentra pues en la parte posterior del estómago y que va a tener tres partes que pues como recordamos es el cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola. Y va a tener dos funciones, una que es exocrino y la otra que es endocrina, y a su vez pues tiene dos tipos de células, uno que son como tal los acinos pancreáticos y los otros que son los islotes de Langerhans, ¿sí? En la función exocrina como tal van a actuar estos acinos pancreáticos que van a ayudar en la elaboración del jugo pancreático y la secreción de las enzimas que se vierten en el intestino delgado y que van a facilitar como tal el proceso de digestión. En los islotes de Langerhans como tal, lo que va a pasar es que ayudan a la secreción de insulina, de glucagón y de somatostatina y ayudan en la regulación como tal de azúcares corporales o de glucosa que está dentro del organismo. Entonces, lo que teníamos era que en esos islotes de Langerhans pues van a haber tres tipos de células, como lo vemos acá en la parte de abajo, en este esquema que me pareció pues súper didáctico, y nos decía que esos islotes podían tener unas células alfa que iban a cumplir más o menos un 25% del total del perímetro del islote y lo que sintetizaban era glucagón, las células beta más o menos en un 60% que sintetizaban insulina y las células delta, pues obviamente hay otras como las que vemos ahí, pero digamos que estas son las principales, que son las que van a producir somatostatina. Estas tres células, que pues como les digo son las principales, van a ayudar a tener un equilibrio de glucosa en la sangre. El glucagón, pues principal, digamos que su función es estimular la producción de glucosa por el hígado, aumentando así la glucosa en sangre. Si una persona no come pues por mucho tiempo, las células se quedan sin nutrientes y el páncreas responde haciendo esa síntesis de glucagón para que se libere esa glucosa en la sangre. La insulina va a permitir que esta glucosa que está por fuera se meta dentro de las células, teniendo una función antagonista pues a la del glucagón, es decir, que esos niveles de glucosa van a disminuir como tal. Y la somatostatina no se conoce como tal, pues, o encontré una función puntual, pero se determina o se llega a pensar que inhibe como tal la secreción de insulina y de glucagón, es decir, que si se activara el glucagón, también va a activarse para que haya como tal un tope de desactivación y lo mismo con la insulina, o sea, permite como regular esas dos hormonas anteriores, ¿listo? La función como tal propia de la insulina pues va a ser que en esas comidas que son ricas en azúcares y que tenemos pues una ingesta alta, permite pues que se degrade esa glucosa y una vez se degrade y se pase como tal al intestino, se permita esa absorción hacia el torrente sanguíneo y se almacene y haya pues digamos que ante esa glucosa elevada el páncreas pueda sintetizar como tal esas células beta que pues liberen esa insulina y permitan que viaje o vaya o actúe hacia otros tejidos cercanos o células que no están propiamente como tal dentro del vaso sanguíneo. Entonces, pues, ¿cómo definimos entonces qué es puntualmente una diabetes mellitus? Entonces, aquí lo puse como una enfermedad metabólica que su resultado pues va a depender de una secreción que sea inadecuada o que sea, una secreción que sea inadecuada o que haya un defecto propio de la acción misma de la insulina y que conlleve a que tengamos pues anomalías propias del metabolismo tanto de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Entonces, al haber pues ese defecto en esa secreción de insulina o de acción, va a hacer que tengamos un complejo a nivel metabólico que genere una hiperglicemia constante o crónica y que esto haga pues que no haya una adecuada respuesta o un adecuado envío a esa sensibilidad de esos tejidos diana y pues esto haga la normalidad que les decía en los tres principales: carbohidratos, grasas y proteínas. En cuanto a la epidemiología, entonces la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1, pues digamos que se orienta como una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia. Se considera que es la segunda enfermedad crónica más frecuente.
En todo el mundo aproximadamente hay 78.000 jóvenes que son diagnosticados con diabetes tipo 1 al año y vamos a tener dos picos de presentación. Uno que es más o menos en la edad preescolar, sobre los 3 a 5 o 6 años de edad, y otro cuando tenemos esa descarga a nivel hormonal o en la etapa de pubertad temprana, en las niñas más o menos de los 8 a 9 años hacia los 13 años y en los niños de 9 a 10 años hasta los 14 años de edad. Sin duda, pues se considera que es un problema de salud pública o que provoca como tal invalidez, disminución en la expectativa de vida, costo a nivel del servicio de salud y costo como tal a nivel social, para que la persona, digamos, que se pueda sentir sin ningún estigma como tal al tener esta enfermedad. Según la FDA, la diabetes tipo 1 afecta 1.1 millones de niños y adolescentes pues en todo el mundo, y ellos describen que hacia el 2017 405 millones de personas son diagnosticadas o fueron diagnosticadas mejor con, en general, no solamente niños, adolescentes, sino adultos y todo, fueron diagnosticados con diabetes, pero que para el 2045 629 mil millones de personas podremos tener diabetes mellitus. Ellos también asocian que de esa, digamos que de esa población hay 96.000 nuevos casos en menores de 15 años, siendo, digamos que la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 como la mayor, en donde más o menos va a aumentar esa incidencia un 2 a un 3% por cada año que tengamos. Hay un estudio que se hizo que es el estudio SEARCH, que fue un estudio que hicieron en Estados Unidos más o menos hacia el 2001 a 2009, en donde involucraban pues múltiples poblaciones, como lo estábamos pues colocando ahí o lo están viendo ahí en la presentación, en donde digamos que los resultados de este estudio iban a o revelaron que la prevalencia de diabetes de todos los tipos, independientemente de la que fuera, aumentó más o menos de 1.8 a 2.2 por cada 1.000 habitantes, en donde la prevalencia, digamos que no se distinguía si había una edad o un sexo o un antecedente racial específico, pero sí encontraron que había como tal una como prevalencia mayor en los pacientes que eran blancos, no hispanos, en la parte de los adolescentes, y ya cuando eran adultos había una mayor prevalencia de personas que fueran de raza negra que pudieran presentar diabetes mellitus tipo 2. Se hizo básicamente para estimar como tal la incidencia y la prevalencia de estos pacientes que fueran menores de 20 años y así caracterizar la variación de impacto en las poblaciones pues, de esos países que están ahí mencionados. Entonces, en cuanto a la clasificación, el tipo, digamos que de diabetes que se le asigna pues, a una persona joven en el momento del diagnóstico se va a basar típicamente pues de las características en el momento en el que presente como tal los síntomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que ver una capacidad de realizar un diagnóstico que no se obstaculice por factores que sean externos, como el sobrepeso, como el paciente que llega en cetoacidosis diabética y que te pueda desorientar un poco qué tipo de diabetes pues puede hacer. Las principales es la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, pues que son las que comúnmente vemos, pero también es importante que tengamos en cuenta que hay otro tipo de clasificaciones que pueden llegar a presentar también pues estas alteraciones. Nos parecía importante con el doctor Bachiller que tengan en cuenta que existe un tipo de diabetes que ahora se conoce como diabetes MODY, que es, digamos que se caracteriza o se parece a la diabetes tipo 2, pero es en una presentación o en adultos jóvenes, más o menos antes de los 25 años. Se considera que es una diabetes monogénica, en donde hay mutaciones a genes concretos, pero no digamos que hay como un solo gen o cada subtipo diferente, y que lo que van a hacer es afectar como tal la maduración de las células beta pancreáticas, y pues obviamente por lo tanto una secreción de la insulina que va a estar alterada. De esta diabetes MODY era importante tener en cuenta y decía que podíamos tener como 3 factores por los cuales podíamos llegar a pensar que nuestro paciente pues lo presentara, pero asimismo habían genes que se podían como afectar puntualmente. Ellos mencionaban que pues existe MODY 1, 2, 3, 4, 5, o sea, múltiples tipos de MODY, pero los principales es el 1, el 2 y el 3, y aquí mencionan sobre todo el MODY 2, que es el que les coloco acá en la parte de abajo, en donde hay una mutación puntual de la glucoquinasa,
que va a disminuir la capacidad de detectar los niveles de glucosa, por lo cual pues esos niveles de insulina secretados no van a ser adecuados para compensar pues esa glicemia que tiene mi paciente. Más o menos se cree que es del 30 al 50% de los pacientes que tienen MODY, pues se debe a esta mutación puntual. También está la MODY1, que se afectaba el gen HNF4A, que lo que iba a hacer era disminuir la secreción de insulina. Más o menos un 10% de los pacientes que se diagnostican pueden tener una alteración y suele aparecer en las edades, como les decía, de 9 a 25 años de edad. El diagnóstico, entonces, lo primero que pues debemos hacer hacia la sospecha es la edad y averiguar muy bien un antecedente familiar puntual que me haga pensar a mí que pues mi paciente puede estar presentando, digamos que este tipo de alteración. Entonces decía que deben haber mínimo 2 generaciones de la familia que tengan diabetes. Es decir, puede haber un antecedente familiar de diabetes en uno de los padres o algún pariente o algún familiar que sea en primer grado de consanguinidad y esos familiares no tienen como tal características típicas de esa diabetes tipo 2. Entonces, en estos pacientes decía que la glicemia como tal en ayunas podía estar por debajo más o menos de 100 a 150, pero que era una hiperglicemia que permanecía totalmente estable y que no progresaba o aumentaba y que ese iba a ser como el punto o la diferencia con la diabetes tipo 2. Cuando tomaban los exámenes se daban cuenta que tenían unos valores o unos niveles de hemoglobina glicosilada que estaban por debajo de 7.5 sin que recibieran ningún tratamiento y llamaba la atención que cuando se tomaban las cargas de glucosa se le daba, es decir, se tomaba la glicemia en ayunas, le dábamos la carga de glucosa a las 2 horas con 75 gramos y veíamos la respuesta, eran pacientes que no presentaban glicemias más allá de 55 a 65 miligramos por decilitro, es decir, no hacían ese pico como tal de hiperglicemia. Pero puntualmente, digamos que pues para entenderla, lo principal va a ser que tengamos unos antecedentes familiares que sí o sí nos hagan pensar que mi paciente puede llegar a presentar esta mutación y evaluar que esa hiperglicemia no se siga elevando como en la diabetes tipo 2. Y pues hay otros tipos de clasificaciones más asociados a enfermedades genéticas que sí están muy relacionadas con el paciente con hiperglicemia. Entonces acá describían el paciente con Down, el paciente con Klinefelter, el paciente con Turner, describían también este síndrome que es el síndrome de Wolfram, que se caracteriza o es más una enfermedad neurodegenerativa que podía tener diabetes mellitus tipo 1, pero también esta atrofia óptica que vemos acá y signos neurológicos. Lo quise también poner porque más o menos se describen 300 casos y su prevalencia es aproximadamente de 1 en 160 a 150 mil personas, pero es importante tenerlo en cuenta y asociarlo que estos pacientes que pueden tener alguna alteración óptica también pueden estar en relación con un problema a nivel de la insulina. Habían pues otros más, porfirias, ataxias, distrofas miotónicas, pero pues es más hacerle como el seguimiento a esos pacientes con patología genética. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, pues acá es importante decir que hay individuos pues que son genéticamente susceptibles para presentar o no la enfermedad, pero sí hay exposición a uno o a más agentes ambientales que pueden como tal desencadenar una respuesta inmune que va a llevar o que va a generar una destrucción de las células beta pancreáticas que producen habitualmente la insulina. Entonces, acá teníamos que podíamos tener factores ambientales como las infecciones por virus, de cualquier tipo de virus, que lo que hiciera era que se generaran pues defensas como tal puntualmente para que ese virus se eliminara y se crearan como tal antígenos que pudieran como tal pues atacar. Lo que está descrito es que esos antígenos, que también se parecen como tal a los antígenos de los islotes de Langerhans, se pueden, digamos que, asociar porque sus estructuras se parecen, que son los epítopos, que es como la porción que se va a reconocer a nivel del sistema inmunitario. Esos epítopos, como les digo, tanto del virus como de los antígenos de los islotes de Langerhans son similares y pues no se reconoce cuál es cuál, por lo tanto se destruye como todo a su vez y puede generar como que eso desencadene también la patología.
Y en cuanto a la predisposición genética, entonces digamos que el fundamento genético puntual que se ha descrito es este, en donde hay múltiples locus, aproximadamente de 30 a 60 loci, con ubicaciones específicas a nivel de este gen, que es el gen que se encuentra a nivel del cromosoma 6, a nivel del brazo corto, que sería este pedacito que vemos acá, en la banda 2 de la región 1, puntualmente donde se haría la mutación. El más importante, digamos, que de esos cambios que se presentan son los grupos de genes del antígeno leucocitario humano o del HLA, que son pues un grupo de proteínas que sirven para diferenciar qué células son propias o qué células son pertenecientes a nuestro organismo propiamente y cuáles pues son ajenas o no, pues no se representan. Si estos genes fallan, los que vemos ahí descritos, pues lo que va a generar es que las células de defensa no van a saber cómo identificar cuáles son mías, cuáles son ajenas, y va a eliminar cualquiera de estas. Entonces aquí es donde entra esa función autoinmunitaria para generar una degradación puntual del tejido pancreático, pues teniendo como tal esa predisposición genética a tener la enfermedad. En cuanto a la insulina, entonces tenemos que pues la mayoría de los casos se deben a la destrucción de las células beta pancreáticas, que ya lo habíamos dicho antes, y esto pues puede ser mediado por esas causas autoinmunitarias, esas causas ambientales. Ocurre pues a una velocidad variable y más o menos clínicamente se vuelve sintomática cuando se destruye aproximadamente el 90% de esas células beta. Se cree que puedan tener 3 etapas, más o menos como de caracterizar, pues digamos, la enfermedad. Entonces estaba la etapa 1, donde por la presencia de esa autoinmunidad que les explicaba de las células betas, el paciente puede tener esa pérdida, pero no hace síntomas clínicos y puede durar meses o años teniendo como tal ese déficit. En el estadio 2 puede progresar ya una alteración en la glicemia, pero el paciente puede permanecer asintomático, es decir, va, le toman un examen, se da cuenta que tiene alguna alteración, pero clínicamente el paciente se siente muy bien. Y en la etapa 3 o el estadio 3 se define ya como tal el inicio de la enfermedad sintomática propiamente dicha. Entonces, las células como tal, beta de esos islotes de Langerhans, pues van a liberar insulina por medio de 2 fases. La primera fase de liberación de insulina pues se desencadena rápidamente en respuesta a alimentos que yo consuma con niveles altos de glucosa, y la segunda fase que se produzca una liberación como tal sostenida pero lenta digamos que vesículas que son formadas y que se van a ir como activando lentamente pero de forma independiente a esa cantidad de azúcar que tenga mi sangre. Entonces, en la primera fase como tal, la glucosa entra a la célula por medio de este transportador que es el GLUT2, y esa glucosa pues pasa por medio de glicólisis a partir de la glucoquinasa al ciclo de Krebs o al ciclo respiratorio, donde se va a producir por oxidación varias, digamos que moléculas de ATP, que permiten que esas moléculas de ATP vayan y bloqueen los canales de potasio. Entonces, aquí vemos, como lo vemos en la imagen, se intenta, una vez se libera ese ATP, se intenta bloquear como tal ese canal, permitiendo que esa cantidad de potasio que quede libre genere una despolarización puntual de la membrana celular, y con esa despolarización pues genere que el calcio que está afuera entre puntualmente, y ese aumento a nivel del calcio intracelular produce que se active la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C, cuando digamos que se aumenta en grandes cantidades, va a producir la activación de esta sinaptotacmina, que ayuda puntualmente a la liberación de la insulina, que ha sido pues previamente sintetizada, y se libera como tal esas cargas de insulina. Entonces acá se cree puntualmente que esa diabetes tipo 1 se inicia con la presentación de esos péptidos, por decirlo así, de células B, que sería como lo estamos viendo acá al comienzo, y esas células B, digamos que se presentan por unas células presentadoras de antígeno que reciben el nombre de APC. Esa APC va a llevar esos autoantígenos que migran por los ganglios linfáticos y van a interactuar con los linfocitos T CD4, permitiendo que medien o activen como tal a los linfocitos T CD8, que van a como tal a regresar o a dirigirse hacia los islotes pancreáticos y como que se
hacia los islotes pancreáticos y lo que va a generar pues esas células CD8 una vez activadas, lisan como tal esas células B y expresan autoantígenos que vayan a alterar como tal esa destrucción de las células beta y pues que se van a ver más exacerbadas porque puede estar en relación con macrófagos, con células natural killer, con neutrófilos, pues que aumenten o exacerben, que se destruyan más de estas células. Todo esto pues se ve como agrandado o amplificado puntualmente por defectos de los linfocitos T reguladores que a su vez pues van a suprimir eficazmente que haya una autoinmunidad o una protección puntualmente pues para que esto no suceda. Entonces, pueden haber 4 tipos de autoanticuerpos. Están los autoanticuerpos contra células de los islotes, contra antiinsulina, los autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico y los autoanticuerpos contra los tirosinfosfato transmembrana. Eso todo lo que nos va a llevar es que se genere puntualmente una combustión, ¿sí? o el organismo, digamos que ante la imposibilidad de usar esa glucosa, genere que haya una combustión de las grasas, produciendo los cuerpos cetónicos, que pueden ser 3, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y las cetonas. El principal de estos va a ser el 3-beta-hidroxibutirato, que pues también va a ser un marcador importante que lo vamos a ver más adelante, o mañana que veamos cetoacidosis vamos a ver que lo necesitamos como puntualmente pues para nuestro diagnóstico. Sin embargo, ese beta-hidroxibutirato pues a veces no se puede medir, digamos que en todo sitio, ¿sí? Una vez tenemos pues esa liberación de esos cuerpos cetónicos, eso va a hacer que el pH de nuestro organismo disminuya, es decir, genere una acidosis y se pueda eliminar esos cuerpos cetónicos tanto por la orina como por el aliento, que es el aliento que llamamos aliento con olor a fruta o olor a manzana. Entonces, cuando tenemos ya esa abundancia de cetonas que nos llevan a una hiperventilación, es decir, el paciente los está eliminando, va a haber que haya una acidosis metabólica, generando que el potasio salga o se acumule a nivel del espacio extracelular, haciendo como una hipercalemia aparente, entre comillas, y ahorita la explicamos más adelante, y ese balance calórico pues sea negativo con un aumento del catabolismo que nos vayan a ir como hacia una polifagia. Entonces tenemos que hay hormonas pues que son reguladoras, que en este caso sería la insulina, y otras que son contrarreguladoras, que son como las que vemos acá. Están las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, la somotropina, está la hormona de crecimiento, y lo que van a hacer cuando tenemos una deficiencia como tal absoluta de esas hormonas reguladoras es que se activan y van a producir más cantidad de glucosa. Entonces ese déficit absoluto va a activar pues hormonas que nos vayan a generar eventos metabólicos como la gluconeogénesis, en donde a partir de proteínas, pues principalmente la alanina fue la que encontré, van a convertir en un sustrato o ese sustrato y pues aumentar para que haya más hiperglicemia. Está la glucogenólisis, donde pues a partir o rompiendo pues moléculas de glucógeno libere más glucosa y así pues permita que haya más hiperosmolaridad. Y la lipólisis, que lo que va a hacer pues es utilizar las grasas, liberando pues ácidos grasos libres como tal y glicerol, y de esa forma producir puntualmente más energía. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, acá debemos pues tener en cuenta que tenemos hormonas contrarreguladoras. O sea, esto lo recuerdo mucho porque es puntualmente como la base de la enfermedad, que nos van a llevar con esa ausencia de la insulina a tener hiperglicemia, una acción catabólica de las hormonas contrarreguladoras que nos van a llevar a pérdida de peso como tal de la parte magra del cuerpo, y esa glicemia que sobrepasa el umbral renal pues va a generar que haya una diuresis osmótica, sea en glucosuria o poluria, que nos lleve que el paciente esté deshidratado, y que digamos que por medio de esos 3 mecanismos pues nos produzca como tal pues toda como la cascada de los síntomas. Entonces acá lo que decía era que va a haber como tal un aumento de esa glucosa por resistencia, como lo decíamos, de la insulina. Entonces si hay un aumento de glucosa, se va a tratar de eliminar rápidamente esa glucosa, pues porque no la puede tener más en los tejidos, y utiliza la vía renal haciendo esa glucosuria que les decía antes. Esa glucosuria pues nos va a llevar a una diuresis osmótica, que sea pues el aumento de esas múltiples diuresis que nos hagan pérdida de agua, pero a su vez pérdida de electrolitos, es decir, el paciente se encuentra con sed, generando polidipsia,
Y por el anabolismo como tal de esa insulina, pues va a haber un catabolismo aumentado de las proteínas y de las grasas también, que haga que la insulina, como no actúa dentro del tejido, pues va a buscar energía de otras partes, tomando pues estas proteínas o estas grasas, destruyéndolas y así equiparar esas pérdidas. Entonces el paciente, ¿qué hace? Come, come, come todo el tiempo para recuperar como o ganar esa mayor energía que está necesitando. Se va a fatigar más, por eso viven como con pérdida de energía constante, son pacientes que tienen pérdida de peso por ende, y también está asociada a la visión borrosa por el aumento de glucosa, que puede generar, esto también es importante, una opacificación del cristalino o pues una catarata puntualmente, a evolucionar a una retinopatía puntual. Entonces, grábense estas P, por favor, ustedes que ahorita van a salir o que si no van a estar encaminados en ver niños, también lo pueden orientar en un adulto. El paciente que siempre dice que tiene sed todo el tiempo, que tiene ganas de comer, que está con orinadera, que empieza a perder peso lento, pero que la mamá sí nota que tiene 3, 4, 5 kilos en 3, 4 meses, ¿sí? Porque no es que no sea una pérdida de un momento a otro. Importante que tengan en cuenta este tipo de diagnóstico, sobre todo en la edad pediátrica o en los adolescentes, en donde el interrogatorio a veces no es fácil o en donde también la parte social asemeja que el paciente que está flaco, que el paciente que toma agua es el paciente más sano, tenerlo muy en cuenta porque se puede saltar como tal el diagnóstico y ya poderlo diagnosticar cuando está en una crisis aguda, una cetoacidosis o un evento como tal hiperosmolar. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues idealmente tenemos los criterios, que son los criterios que nos describen ADA y la ISPAT en el 2019. Entonces es tener en cuenta esos síntomas clínicos que les acabo de explicar, con una glicemia que esté mayor a 200 miligramos sobre decilitro. En cualquier momento del día te hace el diagnóstico, o un paciente que tenga una glucosa en ayunas que esté mayor a 126, también te hace el diagnóstico, o que tenga una glucosa después de 2 horas de haberle dado una carga de 75 miligramos, que esté mayor a 200, te hace el diagnóstico, o que tenga una hemoglobina glicosilada que esté por encima del 6.5%, te hace el diagnóstico de diabetes. ¿Listo? Yo igual les voy a compartir mi presentación para que ustedes la tengan a la mano y pues no se les pase ninguno de los criterios. Y otro importante, pues que decía la guía, la ISPAT y la ADA, es que debemos tener en cuenta lo que llamamos prediabetes, que en algunos lados pues no lo consideran, pero en esos pacientes que están como en un borderline que tú no sabes cómo orientarlo, es importante tener en cuenta que esa glucosa que está entre 100 a 125 en ayunas, lo podemos manejar como un prediabetes y debe empezar pues un proceso de nutrición, de ejercicio y estar haciendo pues controles periódicos para saber que no sea a futuro un diabético como tal. O la glucosa que está 2 horas después de haberle dado la carga y que está de 140 a 200, lo podemos catalogar como un paciente con intolerancia puntual a los carbohidratos. Entonces, para el tratamiento puntualmente, entonces tenemos pues unos objetivos que debemos cumplir. Entonces, lo que dice es que idealmente pues debemos prevenir la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia severa, lo que le decía, no debemos esperar a que el paciente como tal tenga una crisis para poder diagnosticarlo. Establecer objetivos glicémicos pues que sean realistas, no ponerle una meta que sea la meta para todo el mundo, sino que sea un objetivo individualizado. Mantener los niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada casi normales. ¿Por qué coloqué casi normales? Porque decía que no debíamos tener como o sea, si la guía me dice 7.5, pues mi paciente si no está en ese rango está muy mal, sino irlo llevando hasta que casi esté completamente normal y ya entre en una normalidad total. Asegurar que tenga una calidad de vida razonable, es decir, el paciente no tiene por qué frenar como tal su desarrollo habitual, o el niño no tiene por qué sentirse estigmatizado, sino tiene que tener una calidad de vida donde con este tratamiento sea un niño completamente normal, logre un crecimiento, un desarrollo y una maduración psicológica adecuada para la edad. Entonces tenemos 3, digamos, pautas: la insulina, la actividad física y la alimentación saludable, como les decía, que básicamente pues lo que necesitamos es un autocontrol tanto del paciente como de los familiares para que sea exitoso como tal el tratamiento de la diabetes mellitus.
La alimentación saludable, entonces, idealmente el nutricionista pues debe elaborar un plan individual dependiendo de las necesidades de cada niño, de cada adolescente, y en esto pues tiene que tener en cuenta la edad, el sexo, la actividad física, los horarios del colegio, qué le gusta a nuestro paciente, y asimismo pues tener unos porcentajes claros de macronutrientes que sean recomendados, digamos que sin salirnos de la guía un poco. Entonces, lo que dice la guía es que debemos tener carbohidratos en un 55%, tratando de tener un buen porcentaje en ese índice glicémico, pues que sea un poco más bajo, grasas en un 30%, distribuidas en que tengamos 10% de grasas saturadas y 10% de grasas monoinsaturadas y 10% de grasas poliinsaturadas, y 20% de proteínas, que pueden considerarse también dentro de esas, las que sean de origen vegetal, también pueden estar ahí incluidas. Entonces, toman como tal o sí, miden como estos rangos, tanto en la ADA como en la ISPAD, en donde debemos también tener en cuenta el perfil lipídico. En los pacientes, el LDL en las dos guías lo catalogan por debajo de 100. Cuando tenga puntualmente una indicación de medicación, en la ISPAD recomiendan que sea cuando tenemos un LDL mayor de 100, y en la ADA refieren que cuando está mayor a 160 o cuando está menor a 130, pero el paciente presenta características clínicas o síntomas clínicos mejor, es ideal pues tratar. Ese perfil lipídico en los niños que van de preescolar a una etapa escolar, que van en esa etapa como prepuberal, la mayoría pues no estuvo de ustedes en mi charla de pubertad, pero más o menos para que tengan un rango de edad es de 5 hacia los 8 en las niñas años, y en los niños de 5 añitos hasta los 9, 10 años de edad. Y en los niños que ya, pues el adolescente que ya se desarrolló, más o menos de 6 a 12 meses después de que hacemos el diagnóstico, hay que evaluar siempre este perfil lipídico, y luego cada 2 años, si el paciente está controlado. Y la tensión arterial, decía la guía que habitualmente cada año se debe hacer un mapa, pues que es el control como tal en 24 horas de la tensión, para mirar cómo está evolucionando nuestro paciente. Entonces, en cuanto a las insulinas, pues tenemos unos objetivos que debemos cumplir. Facilitar puntualmente el metabolismo y el almacenamiento de los alimentos consumidos. Se busca imitar el patrón natural de la secreción de la insulina por el páncreas, pues que no está siendo o se está llevando a cabo como pensábamos, entonces es importante tenerla en cuenta. Y básicamente lo que queremos es que con esa regulación y esa imitación de nuestra insulina prevengamos complicaciones crónicas a futuro de nuestro paciente, que las vamos a ver más adelante. Entonces, ellos siempre lo que dicen es que debemos individualizar puntualmente nuestro paciente. En general, pues digamos que ellos aconsejan, este cuadrito es del 2011, pero se asemeja mucho al que está también en la otra guía, pero puntualmente no lo mostraban así casillita por casillita. Decía pues que el objetivo puntualmente era hipoglicemia que fuera poca o que no fuera una hipoglicemia severa, que mantuvieran una glicemia en ayunas de 90 a 145 con glicemias postprandiales que estuvieran hasta 180 miligramos por decilitro. En la noche, que no pasara igual de 180 en rango con una mínima de 120, y en los pacientes en los que se les hace un testeo durante la noche o la madrugada, que no pasara pues un rango de 162 miligramos sobre decilitro con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7.5. Sin embargo, pues hay algunas guías que aconsejan que por encima, que lo ideal es que estuviera por debajo de 6.5, y pues si está por encima de ese valor, estaríamos como fuera de las metas que queremos con nuestros pacientes. Entonces, aquí es importante decir que tenemos insulinas que se crean tanto de origen animal como de origen humano, y pues tenemos que van a depender de acuerdo a esa opción. Las insulinas que son ultra rápidas, que son regulares, que son intermedias, y las que son mucho más lentas. Entonces, acá es importante decir que según las horas vamos a tener picos de la insulina propiamente dicha. Entonces tenemos unas insulinas rápidas que si vemos acá, nuestro pico va a ser más o menos antes, como hacia los 30 minutos habitualmente ya tenemos el pico de acción, descienden completamente más o menos hacia las 3 a 4 horas, ya tenemos como un descenso de su mecanismo de acción.
Y tenemos insulinas regulares, donde su pico más o menos va hacia las 2 a 3 horas, con un descenso que casi alcanza las 8 horas completas. Una insulina intermedia que tiene un pico de acción puntual casi a las 6 horas, con un descenso sobre las 12 a 12 horas y un descenso total a las 18 horas. Y las insulinas de acción larga, que si ven acá, son insulinas que una vez se colocan mantienen como una línea continua, pues que van a permitir que habitualmente nosotros tengamos como tal pues esa insulina pues regulando toda esa carga de glucosa. Entonces acá vemos como por horas podemos tener en el momento o en el día diferentes picos, que es lo que yo quiero asemejar con mi paciente, y pues eso va porque crearon que al paciente se le debe colocar insulina en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y no se le puede colocar a otra hora. Entonces aquí vemos que con el desayuno podemos tener un pico de insulina, podemos tener hacia el almuerzo otro pico de insulina, y como ya durante la noche podemos tener como una, mientras que el paciente descansa como tal, una línea que más o menos se asemeja pues a las insulinas que son completamente prolongadas o de acción completamente lenta. Entonces, como se busca imitar esa secreción pues normal bajo esos niveles que tengan ayuno y en el periodo nocturno, con aumentos rápidos que tengamos a nivel postprandial, podemos hacer combinaciones con insulinas rápidas y de corta acción, más análogos que sean de acción larga o prolongada con esquemas volubasales que pueden ser colocados por insulinas subcutáneas o propiamente en bombas de infusión. Entonces, estos son los tipos de insulina que existen. Tenemos la ultra rápida, que es la Lispro, la Aspar, la glulicina, la insulina regular o NPH, la recombinante humana, en la intermedia que está la NPH y en la prolongada que está la Glargina, la de Tenir y la de Gludec. Esa mezcla de insulina pues va a depender según el esquema que tú quieras utilizar, cuál coges de rápida, con cuál coges de intermedia, según lo que tú quieras con tu paciente y como veas el censo o cómo se comporta, vas a escoger qué tipo de insulina quieres. Habitualmente se buscan insulinas ultra rápidas para esos picos preprandiales y insulinas prolongadas pues que mantengan a mi paciente en un control constante. Entonces vamos a empezar como tal con las insulinas de corta acción o pues de acción rápida. Entonces lo que dicen acá es que tienen un perfil de acción que es mucho más fisiológico. Esa insulina de acción rápida tiene un inicio más o menos de 15 a 20 minutos, una vez pues la administras, y lo que va a hacer es reducir los niveles de glucosa, pues estimulando la captación hacia los tejidos periféricos, principalmente en músculo y en grasas que inhiban la producción hepática de glucosa. Entonces, tiene pues esa absorción retardada debido a que permitía que tuviera como una autodegradación o una agregación. Tiene un pico de acción más o menos hacia los 30 minutos, con un efecto de pico tardío de 2 a 4 horas, como lo veíamos, digamos, en la gráfica anterior. Su duración va a estar más o menos de 5 hasta 8 horas y es importante tenerlo en cuenta en estos pacientes que están con una cetoacidosis diabética, con una descompensación, pues son las que principalmente se deben utilizar. Y las insulinas de acción prolongada, digamos que el candidato ideal como tal para ser empleado como insulina basal sería pues sin pico de acción, pero que tenga una larga duración, que pueda imitar esa secreción de insulina de forma interprandial, es decir, que no sea asociado con las comidas y durante la noche. Entonces, acá decían que podíamos tener pacientes que tuvieran o asociados más bien a un inicio de acción de 0.5 a 1.5 horas con una duración hasta de 42 horas, que se podían utilizar 1 o 2 dosis diarias en el horario pues que más le conveniera al paciente, y siempre deben ser acompañados por un análogo rápido, que es decir, que actúe en los primeros 30 minutos, y siempre pues se debe colocar antes de las comidas, a no ser de que yo esté asociando que mi paciente presenta hipoglicemias, y pues que si se la coloco media hora antes de que coma, pues le voy a generar sí o sí la hipoglicemia por la acción o el pico rápido que tiene. Lo que hago es que se la coloco e inmediatamente debe comer. Entonces hay diferentes tipos de dispositivos, están los esferos, están pues las jeringas que comúnmente conocemos, están las bombas de infusión que son estas que vemos acá, están, espérenme que este mouse está súper trabado.
Están estos como chips que se colocan a nivel del brazo, y esto es un sensor. Acá en Colombia hay un equipo que se llama Freestyle, que lo que hacen es colocar este aparatico que dura más o menos 15 a 20 días y se convierte en un sensor, como la palabra lo dice, en donde les dan este como glucómetro chiquito y ellos lo pasan sin ni siquiera tener que estarse pinchando, y van a sensar qué nivel de glucosa tiene y asimismo cuánta carga de insulina se deben colocar. Entonces, puntualmente, pues para la bomba de infusión es un dispositivo de administración continua subcutánea de insulina, que constituye, digamos, su forma más fisiológica de administración, porque utiliza solo una insulina, que es una insulina de acción rápida o ultra rápida, que se programa para cubrir las necesidades basales y postprandiales de nuestro paciente. Decía que la infusión es continua durante 24 días en forma de microdosis con variaciones hasta de 0.05 unidades de insulina, y la puede ir colocando cada 20 a cada 30 minutos. Esta infusión pues puede ser programable según las necesidades específicas que tenga cada paciente. Es un dispositivo, pues como lo vemos acá, que es electromecánico, de tamaño más o menos como un beeper. No sé si a ustedes les tocó la época del beeper, a los papás. O sea, es decir, es muy, muy pequeño, y lo que va a hacer es como tal censar cuánto tiene mi paciente y cuánta carga de glucosa se le debe administrar. Tiene más o menos un reservorio o un depósito de 180 a 300 unidades de insulina, con una cantidad más o menos necesaria para 3 a 7 días, dependiendo pues los requerimientos de insulina que tenga cada paciente. Se va a acompañar pues de un set de infusión, por la cual la insulina se suministra desde la microinfusora, es una cosa súper chiquita, hasta un catéter subcutáneo, que siempre, pues habitualmente más bien se coloca en el abdomen, pero también se puede colocar en los muslos o en los brazos. Y más o menos se debe reemplazar cada 3 días, pues para que cumpla como tal su efectividad. Entonces, hablaban pues de las indicaciones puntuales. Acá es importante decir que el paciente debe tener su control en sus pacientes que tienen un control metabólico inestable, pero que por más que le intentan ajustar, la del desayuno, la del almuerzo, la de la mañana y en la noche sigue presentando picos de hiperglicemia. Se prefiere pues este tipo de tipos de acción, pero está asociado también en que debemos tener en cuenta en los pacientes que tienen por alguna razón una hiperglicemia severa o que los conlleve a una cetoacidosis, que ahorita vamos a ver que es una de las desventajas. Hay que tener mucho cuidado, pues porque esto le va a estar dando microdosis todo el tiempo, que puede complicar a nuestros pacientes. En las hipoglicemias graves, pues es lo ideal, porque cada 20-30 minutos, digamos que va a estar haciendo una descarga como tal hacia el cuerpo del paciente. Tiene complicaciones microvasculares que son, digamos, mínimas, por decirlo así, o que si el paciente ya las presenta puede no como aumentarlas, que es la nefropatía, la oftalmopatía y la neuropatía hiperestésica o hiperalgésica, que ahorita pues la vamos a ver en las complicaciones. Y hay que tener en cuenta pues los factores de riesgo a las complicaciones macrovasculares, que como les digo, comparándolo como con los otros tipos de aparatos que existen, pues es menor. Entonces, las contraindicaciones, pues digamos que lo que decía era que podía llevar a que el paciente presentara problemas psicológicos o psiquiátricos con signos puntuales de rechazo de la enfermedad, al estarse viendo algo que tiene que estarse colocando cada 3 días, pero que siempre va a tener que cargar como si fuera un celular. Entonces, eso puede afectar pues en los niños su condición de sentirse diferente y rechazado. Pueden haber como el pensamiento de que hay una expectativa no realista de que todo está habitualmente normal, y aquí es lo que decía puntualmente de esos picos de hiperglicemia que pueden presentar, y como hay que estarlo cambiando cada 3 días, es decir, se pincha el abdomen cada 3 días, o los brazos o los muslos, pues también es asociado a infecciones cutáneas frecuentes, que nos pasa también con los otros, pero pues lo mencionaba. Las ventajas, pues como les decía, va a haber un mejor control glicémico con una mayor disminución de esa hemoglobina glicosilada, disminuyen esos episodios de hipoglicemia, y va a permitir que en total se utilice una dosis menor con una menor ganancia de peso en nuestro paciente. Las desventajas, como les decía, un paciente que no esté controlado sí o sí puede hacer una cetoacidosis en pocas horas, estar interrumpiendo la bomba durante, pues el paciente se baña, mientras se haga ejercicio, que deben ser periodos cortos que no pasen nunca más de 45 minutos, pero que igual se ve interrumpida como tal la acción del medicamento.
se debe asociar insulina rápida o ultra rápida para pacientes pues ante alguna emergencia, digamos como la cetoacidosis, y que los padres, si el paciente es un adolescente, pues esté entrenado en cómo debe usarla. Lo que les decía, irritaciones menores de piel o infecciones en puntos de inserción, puntualmente no olvidar que se debe cambiar cada 3 días si no nos sirve, y pues que tiene un costo elevado, como casi más allá del 44%, versus a las insulinas pues que son subcutáneas o los lápices, los pen, que son mucho más económicos. Entonces tenemos el esquema de insulina puntualmente. Entonces la dosis de la insulina diaria total va a ser de 0.5 unidades por kilo a 1 unidad por kilo habitualmente. Y lo que asemeja este esquema es que podemos tener lo que se llama bolus basal. ¿Qué es el bolus basal? Que yo le pongo bolus a mi paciente con una dosis basal, dividiendo una dosis total que me dé con este cálculo que yo haga con el peso de mi paciente, en 50% y 50%. 50% para la dosis de insulina que es rápida, es decir, le coloco 1/3 en el desayuno, 1/3 en el almuerzo y 1/3 en la cena, y el otro 50% la coloco como tal en la dosis de insulina basal que requiera mi paciente. Deciden si lo quieren colocar en la noche, en la mañana, habitualmente se prefiere en la noche, pero básicamente es según el rango de glicemias que tenga mi paciente. Y como ese registro, pues tú evalúas a qué hora consideras que es mejor colocarla. Entonces, en ese bolus basal que le decía, podemos tener la bomba de insulina, ¿sí? O insulinas de acción intermedia a larga con un análogo basal más una acción rápida durante pues, las comidas y durante la alimentación que tenga del día. Entonces, lo que les decía, puede ser intermedio mañanas y tardes con una insulina basal de 1 a 2 veces al día, y el otro 50% que sea preprandial, que se debe colocar, como les dije antes, 15 a 20 minutos antes de rápida acción, o si le estoy colocando uno de intermedia, más o menos 30 minutos. Pero no olvidar en esos pacientes que tienen hipoglicemia, se la coloco e inmediatamente tiene que comer sí o sí para que no te haga una hipoglicemia severa. Y el intensivo, entonces decía que era acción rápida antes del desayuno y la cena e intermedia antes de que se fuera a dormir, con tener en cuenta pues ajustes preprandiales, perdón que quedó solamente prandiales, con el conteo de carbohidratos o de alimentos que esté teniendo mi paciente. Entonces, pues acá les quería colocar esta diapositiva, que son básicamente las pautas con esas insulinas intermedias. Entonces yo decido si la quiero colocar solamente 2 veces al día, que sería esta amarilla que vemos acá con la insulina rápida, y mientras que mi insulina constante o mi insulina de acción prolongada va permaneciendo como que se hallan unos picos constantes, según obviamente pues las glicemias que tenga mi paciente, y ahí decido si le coloco entonces 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche, pues porque obviamente no podemos quitarle dosis, sino lo que necesita por el cálculo que yo debo administrar solo a mi paciente en esas 24 horas. Y 3 veces al día, que es como la que uno, digamos, comúnmente ve, que es un tiempo entre comida menor a 6 horas, suficiente pues para que se administre esta insulina regular, y son con el desayuno, con el almuerzo y con la cena, pues ya en partes iguales. Acá pues con la acción prolongada, entonces tener en cuenta, mira, cuando hacemos los 3 picos, acá estaría nuestra acción prolongada, pero miren cómo se llega a elevar, tiene como un menor, obviamente, pico de mecanismo de acción con una mayor duración, menor variabilidad y menor riesgo de que mi paciente haga hipoglicemias puntualmente. Entonces, como acá les quería repetir esto, la dosis de insulina siempre es importante que la evalúen teniendo en cuenta la edad, el peso de nuestro paciente, en qué estadio de desarrollo puberal se encuentra, en qué fase de diabetes se encuentra, a qué tipo de diabetes te estás exponiendo, en qué estado se encuentra el sitio donde vas a colocar la inyección, porque pues hay pacientes que se pinchan por todo lado, que llega un momento en el que se pueden sobreinfectar de manera fácil, que no encuentran pues un sitio adecuado o no hay una buena técnica como tal de aplicarla, qué ingesta nutricional tiene, qué actividad física está relacionando, cuál es su último nivel de hemoglobina glicosilada y a qué se dedica diariamente. No es lo mismo el paciente que se queda acostado mirando para el techo la Rosa de Guadalupe todo el día,
al paciente que se encuentra activo, que sí o sí tiene un programa de actividad física instaurada, no solamente por el pediatra, sino también por el nutricionista, por el deportólogo en conjunto. ¿Listo? Entonces, esa dosis ideal pues va a generar que haya un control glicémico sin hipoglicemia y que permita pues que esto también conlleve un adecuado crecimiento. Esto me pareció interesante, esto lo colocan en ISPAT porque ellos dicen que en pacientes que estén en pubertad debemos tener en cuenta una dosis de insulina de 1 a 2 unidades por kilo, que a mí al comienzo me pareció un montón porque yo decía si lo llevamos al otro extremo pues vamos a tener pues el lado contrario, las complicaciones, pero siempre lo que evalúan es que inicies en una dosis de prepubertad de 0.7 a 1 unidad por kilo, que es habitualmente lo que se usa, y ya cuando ustedes vean si el paciente no mejora o el paciente persiste con la clínica y con ese desbalance glicémico, pues lo podemos llevar hasta 2 unidades por kilo, y si el paciente presenta alguna mejoría o al colocarle esa dosis persiste con esas hipoglicemias, pues puedo pensar en que está en una fase de remisión y bajar la dosis hasta 0.5 unidades por kilo. Lo otro puntual entonces es el conteo de carbohidratos, en donde se permite pues que se flexibilice el estilo de vida de mi paciente, porque a pesar de que sí va a tener pues que usar insulinas, pues no lo va a hacer como lo está haciendo antes, que independientemente de lo que te comas, yo sé que me coloco la insulina y pues me va a mejorar. Si acá yo hago conciencia en mi paciente de lo que te comas puede disminuir la carga de insulina y pues por ende todos los efectos adversos que traiga el medicamento como tal, puede mejorar ese estilo de vida. Entonces acá decían que debemos utilizar una cantidad de hidratos de carbono que sería como el bolo de consumo y tener esos niveles de glicemia preprandial para evaluar un bolo de corrección. Entonces pues para que no se confundan, tenemos la relación puntual de los conteo de carbohidratos versus la insulina, que es cada cantidad de hidratos de carbono en gramos me cubre una unidad de insulina, y con eso vamos a evaluar pues más o menos la diferencia de cuánto me como a cuánta insulina pues debía aplicarse. Y el factor de sensibilidad o corrección es el que refleja la sensibilidad de cada individuo en un momento dado a la insulina. Entonces pues así suena supremamente enredado, entonces les puse este ejemplo. Entonces ya dijimos que ese conteo de carbohidratos en gramos me cubre una unidad de insulina. Entonces debemos tener unas reglas, que es la dosis total de insulina e individualizarlo. Acá tenemos pues una constante que es de 500, que es como el punto de partida de la dosis total de insulina. Y acá les ponía este ejemplo. Entonces, un paciente de un niño de 10 años de edad que tiene una dosis total de insulina de 25 unidades. Entonces, mi recuento, digamos que de constante de carbohidratos, lo que hago es coger este 500, que siempre va a ser el mismo número, siempre, siempre, siempre. En algunos artículos dicen 450, pero la mayoría es 500, y lo voy a dividir por la cantidad total de insulina que le estoy colocando a mi paciente. Esto, pues, 500 dividido 25 me da 20, y significa que tengo una unidad de insulina, me va a metabolizar 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Esto me lo entienden? ¿Alguien me contesta? O sea, ¿de aquí tienen preguntas? No, no, señora. Listo. Pues, o sea, doctora, o sea, básicamente la constante siempre va a ser 500, ¿sí? Siempre tomas 500, ajá, sí. Sí, siempre tomas 500 y lo que haces es, el valor que te va a cambiar acá es la cantidad de insulina que tú le estás colocando a tu paciente. Y ese resultado te va a medir cuánto te está metabolizando una sola unidad de insulina. Entonces, por ejemplo, que no fuera 25, sino, no sé, 80. Entonces, con 80 me da, voy a decir un número loco, no me hagan caso, 8. Entonces, con una unidad de insulina me está metabolizando 8 gramos de hidratos de carbono para un paciente que se coloca 80 unidades de insulina, ¿sí? O sea, más o menos como para que me lo entiendan así. Siempre tengan en cuenta esa constante de 500, ¿listo? Lo otro, entonces, es que yo debo, pues, tener un factor de sensibilidad, un factor de corrección para tener en cuenta, pues, mi objetivo glicémico y cuánto debo corregirle a mi paciente si se sale de ese rango normal. Entonces, en las guías colocan que ese objetivo glicémico está de 80 a 140 miligramos por decilitro. Entonces, el factor de sensibilidad o el factor de corrección, esta va a ser otra constante, que es 1800. Lo vamos a dividir en la dosis total de insulina que tengamos en 24 horas. Y eso ese cálculo lo que me va a hacer es estimar el descenso que yo espero de la glicemia en respuesta a una unidad de insulina. Es decir, cuánto yo espero que baje mi glicemia cuando le coloco tanto de insulina. ¿Listo? Entonces, la fórmula como tal es glicemia real de mi paciente
menos la glicemia deseada en miligramos por decilitro sobre este factor de corrección, que es este cálculo que estoy haciendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, con el ejemplo. Tengo un paciente que se coloca una dosis total de insulina de 24 unidades, que tiene una glucometría a las 7 de la mañana de 280, es decir, se está saliendo de mi rango, ¿sí? Entonces, yo hago ese factor de corrección. Entonces, divido 1800 dividido 24, me va a dar 75, que quiere decir que ese 75 me está bajando en respuesta, me está bajando 75 miligramos por decilitro en respuesta a una unidad de insulina que yo le coloqué a mi paciente. Y pues hago la fórmula. Entonces, 280, que es la glicemia actual que tiene mi paciente. Yo acá coloqué 150, como les decía, es el rango que tú quieres de glicemia deseada y puede estar de 80 hasta 140, 150, ya tú decides a qué lo quieres llevar. Lo que sí es que si la colocan muy bajita, pues un paciente diabético nunca va a tener 60, 70, pues que lo ideal es una persona no diabética, entonces no se la coloquen tan bajita tampoco, ¿sí? Entonces 280 menos 150 nos va a dar, dividido 75 nos va a dar 1.7. Esto quiere decir que nos va a estimar el descenso de que por 1.7 unidades puede haber un descenso de 75 como tal miligramos sobre decilitro de esa glucosa y que yo le debo como suplementar a mi paciente ese 1.7 unidades que le hizo falta. ¿Esto me lo entienden? Hola. Doctora, una cosa me perdí en la primera parte de donde estaba el 1800, me perdí en esa parte de donde salió. Bueno, mira, esto es una constante, así como en el conteo de carbohidratos siempre tienes 500, esto siempre va a ser un valor que siempre tienes tú ahí, o sea, es tu constante 1800. Lo que te va a cambiar es que tú divides por la dosis total de insulina que le estás colocando a tu paciente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Esta división te va a estimar cuánta glicemia te baja en respuesta a una unidad de insulina que tú le colocas a tu paciente. ¿Listo? Entonces yo le coloco una unidad de insulina y con eso espero que mi paciente baje 30 miligramos sobre decilitro, un ejemplo. ¿Listo? La fórmula como tal para sacar ese factor, entonces coges la glicemia real de mi paciente, que en este ejemplo sería 280, menos la glicemia deseada, que yo lo que hice colocarla acá fue 150. Yo escogí ese valor de 150, ¿sí? Que yo quiero que mi paciente tenga esa glicemia, y lo divido por este factor de corrección que acabo de hacer acá, que es 1800 dividido 24 en este paciente que se coloca 24 unidades, y me da un valor de 75. Entonces, cuando hago toda la fórmula, esta fórmula lo que me va a decir es cuánta suplementación de insulina o cuánto le debes corregir a tu paciente con 1.7 unidades, que sería lo que te dé la fórmula como tal. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, el manejo como tal, pues recuerden que debe ser multidisciplinario, que no solamente es el manejo por pediatría o por medicina general o por medicina interna o por endocrino, sino que también debemos tener en cuenta la educación como tal que le brindamos a nuestro paciente, la nutrición no solo del niño, sino también de la familia en conjunto, tener en cuenta súper importante los aspectos culturales y religiosos de la paciente, porque pues hay gente que cree que chuzarse todo el tiempo le está haciendo daño a su cuerpo y eso es castigo divino, entonces yo no me voy a colocar el medicamento y son pacientes que se deterioran y se complican. Distribuir muy bien los macronutrientes, obviamente esto sí va sí o sí con asesoría de un nutricionista que sepa cómo hacerlo de forma balanceada, pero también entrar en conciencia a esos papás y a esos pacientes porque se cansan, no es fácil que nunca sientas que te puedes comer algo que el resto de la gente lo hace, una hamburguesa, una pizza, pero hacerlos, digamos, entender que en el momento agudo pues no lo va a poder hacer, pero si usted se controla también y llega como tal a ese ideal de esos conteos de carbohidratos, que yo sé que me comí una pizza, entonces voy a calcular cuánto de insulina y cuánto debo bajar o cuánto debo disminuir, pues puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y siempre es súper importante evaluar el ejercicio. Digamos que se colocan las guías que debe ser un ejercicio que no pase más de 1 hora, de moderada intensidad, siempre generar fortalecimiento muscular, habitualmente 3 días a la semana, y siempre que el paciente haga ejercicio debemos tener una glucometría previa para evitar pues, episodios de hipoglicemia. ¿Hasta acá tienen dudas o preguntas? Buenas. Ay, no los puedo ver. Háblenme porque no me deja ver las preguntas, chicos.
No, señora. Profe, ¿quieres decir algo acá? Bueno, hasta el momento va la charla muy completa, Carlos. Yo creo que es muy poco lo que tengo que decirles. Dice acá. Dentro de lo que tengo que decirles es hacerles énfasis siempre en educación, ¿listo? Así como, o sea, yo siempre les digo cuando revisamos estos temas de diabetes, si uno le pregunta a la mamá cuáles son los signos de dificultad respiratoria, la mamá se riega, ah, sí, que haga tiraje, aleteo, no sé qué, bla. Pero si uno les pregunta a las mamás cuáles son los síntomas de una diabetes, muchas de ellas no lo conocen, ¿listo? Y esto, o sea, la diabetes no es que hoy amaneció con diabetes. La diabetes tiene un proceso, ¿listo? O sea, Carolina lo dijo en la charla. La diabetes se manifiesta clínicamente cuando el 90% de las células del páncreas, de las células beta del páncreas están destruidas. Entonces los niños empiezan a dar pinitos desde antes. Empiezan con mucha sed, empiezan a comer un poquito más de lo normal, ¿no? Se empiezan a quedar en peso y talla. Y entonces los mamás no reconocen esos síntomas y cuando llegan a consultar, ya llegan consultando muy tarde. Entonces, cuando están con una cetoacidosis diabética, y pues no es la idea. La idea es que